En este curso vamos a estudiar economía. Vamos a ver en qué consiste la economía y pues, las cuestiones más importantes que ésta nos resuelve. Una buena forma de comenzar es pues, preguntarnos, conocer un poco qué es en sí misma la economía. Y para ello pues, he elegido una definición bastante común que pertenece a Lionel Robbins, un economista inglés del siglo XX, de comienzos del siglo XX hasta mitad del siglo XX, que dice que define la economía como una ciencia que estudia la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. Esto suena un poco extraño y no parece la idea que comúnmente tenemos en nuestras cabezas sobre la economía. De hecho, yo mismo cuando empecé a estudiar economía y oí esta definición de economía, pues me chocó totalmente y no me pareció que esto fuera una definición adecuada de economía. Sin embargo, cuando fue pasando el tiempo y fui comprendiendo en qué consiste realmente la economía, a qué se dedica realmente la economía, pues comprobé que esto tiene mucho de verdad. Esto tiene mucho de verdad, como vamos a ir viendo. La economía, por lo que dice la definición, estudia cómo asignar, una ciencia que estudia cómo asignar recursos escasos entre múltiples fines. La ciencia que estudia esa asignación de recursos. Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer la economía? ¿Cuáles van a ser las cuestiones que va a estudiar la economía? ¿Qué vamos a estudiar en economía? Bueno, pues lo que estudia la economía es, por ejemplo, cómo se van a gestionar esos recursos, pues cómo es una adecuada gestión de esos recursos que son escasos. Lo que va a estudiar la economía es cómo esos recursos escasos, sean los que sean del tipo que sean, se asignan a una determinada producción. ¿A una producción de productos? Pues no necesariamente, a una producción que puede ser algo muy general, la producción de cualquier cosa, la producción de bienes, la producción de servicios, pero la producción puede ser la producción de ideas, puede ser la producción de la generación de un movimiento social, ¿no? Pues cómo se asignan los recursos a la producción de alguna cosa. También cómo se distribuye esa producción, cómo ese resultado del proceso productivo o ese resultado de las decisiones de los individuos que dan lugar a cosas, a bienes, a servicios, que dan lugar pues, a realidades, cómo esas cosas se distribuyen entre los distintos miembros de la sociedad, entre las distintas partes de la sociedad. Estos son el tipo de cuestiones que parecen así muy generales, muy ambiguas, pero son el tipo de cosas que se va a plantear la economía. Normalmente cuando pensamos en economía, mi mismo prejuicio respecto a qué es lo que iba a hacer la economía, pues viene a ser básicamente pues, el dinero, ¿no? La economía es lo que estudia pues, cómo funciona el dinero, cómo me voy a hacer rico, cómo aparece la riqueza, ¿no? Pues ese sería lo que tenemos todos en mente, que es el objetivo de estudio de la economía. Y sin embargo esto no es el objetivo de la economía. La economía a lo que se dedica no es a estudiar pues, esta idea de la riqueza, cómo está distribuida la riqueza o cómo se genera la riqueza. Esto en sí mismo no es el objetivo de la economía, sino que lo que hace la economía es, como hemos dicho, estudiar esa asignación de recursos. Y esa asignación de recursos entre muchos fines se hace de una determinada manera y lo que hace entonces la economía es aplicar una serie de metodologías, una serie de técnicas que nos permiten estudiar todas esas distintas situaciones. Lo que hace la economía es usar unas técnicas, una metodología que nos permite estudiar cómo se asignan recursos escasos entre fines alternativos. Y esto es lo que va a ser la economía. La economía es una metodología de enfrentar los problemas desde este punto de vista, desde el punto de vista de unos problemas que nos planteamos como asignación de recursos entre múltiples fines. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una de las situaciones que estudia la economía? Sí, la riqueza, ¿no? Pues esta idea que tenemos sobre que la economía estudia la riqueza no es que sea lo único que hace, pero es algo que puede hacer la economía. La economía puede afrontar el problema de esa riqueza, cómo se ha generado. Pensemos que esa riqueza pues la podemos destinar a muchas cosas. Querríamos destinar la riqueza a muchas cosas, a muchos fines distintos o a muchas personas distintas. Y la riqueza pues es, o la riqueza es una cantidad determinada de bienes y servicios, ¿no? Una cantidad determinada de dinero. Tenemos unos recursos limitados, ese dinero, y unos fines alternativos. ¿Cómo asignar toda esa riqueza? Pues estos problemas de cómo se llegan a repartir es algo que va a estudiar la economía. Por tanto, estas cosas las estudia la economía, aunque la economía estudia muchas más cosas. Por ejemplo, otras situaciones que podríamos estudiar desde este enfoque económico, desde esta perspectiva económica, pues hay muchas situaciones. Una, por ejemplo, sería el hecho de una revolución.
Ahora mismo, pues las revoluciones, los países árabes están teniendo muchas revoluciones y en ellas pues, los individuos participan o no participan. Pues estas cuestiones las podríamos analizar desde un punto de vista económico. Fijémonos que un individuo que va a participar en una revolución, pues lo que tiene es un recurso escaso. Por ejemplo, su recurso escaso es su tiempo. ¿A qué va a dedicar su tiempo? O su recurso escaso es los apoyos que él va a prestar a una determinada opción política. Y hay muchos fines alternativos donde podemos asignar esos recursos escasos de los individuos, donde se pueden asignar esos recursos escasos de los individuos. Entonces, podemos estudiar estas situaciones, se estudian desde muchos puntos de vista, y un punto de vista será el punto de vista económico, que es analizar estas situaciones de las revoluciones como una situación en la que hay unos recursos escasos a destinar entre unos fines alternativos. Y nos vamos a plantear cómo asignar esos recursos entre distintos fines. Y cuando lo estudiamos, pues nos permiten entender la realidad de una determinada manera. ¿Cuál es, por tanto, el enfoque económico? El enfoque económico de estudio. Pues el enfoque económico, como hemos dicho, en lo que se va a centrar es en cualquier problema que tengamos. Cuando le aplicamos un enfoque económico, lo que hacemos es plantearnos cómo es esa asignación de cosas, cómo las pocas cosas se asignan entre los muchos fines. Y eso es el enfoque económico. ¿Cómo lo va a hacer la economía? Pues la economía va a estudiar todas estas situaciones como cualquier otra ciencia. La economía se enfrenta a las cosas como el resto de las ciencias. Es decir, lo que hace es ver esas situaciones y con esta metodología que sigue la economía, de recursos escasos entre fines alternativos, proponer explicaciones, proponer hipótesis sobre cómo ocurren los procesos, cómo ocurren estos procesos de asignación de recursos. La economía va a plantear esas hipótesis y luego va a contrastar si son ciertas o no. A esto se dedica realmente la economía. Esas hipótesis que construyen son los modelos económicos. Para los economistas los modelos son muy importantes y los modelos son una representación de la realidad, ¿no? Pues los economistas observan la realidad y plantean sus hipótesis, que es un modelo de cómo funciona la realidad. En estos modelos que construyen los economistas, casi siempre hay una serie de características comunes, que pueden estar, no pueden estar, pero que están, por lo general, en los modelos económicos están presentes una serie de características, una serie de simplificaciones respecto de la realidad. Por ejemplo, los economistas suelen considerar casi siempre que los individuos que toman sus decisiones de asignar recursos son racionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que razonan y se plantean qué es lo mejor que pueden hacer. Otra cosa que solemos suponer los economistas es que, además, esos individuos que toman decisiones son racionales y de forma racional responden a los incentivos, pues a las cosas que les surgen del exterior, a las distintas situaciones que tienen en el exterior, pues el individuo va a responder modificando su comportamiento. Otra cosa que suelen tener estos modelos económicos, pues una diferencia entre cómo se comportan los individuos y cómo se comportan los agregados económicos, pues también hay una diferencia. Los economistas vamos a modelizar las distintas situaciones, pues por lo general teniendo en cuenta partiendo de estos supuestos, aunque no siempre partiremos de ellos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer posteriormente? Pues vamos a la realidad y comprobamos si esos modelos son buenos o no son buenos. Un buen modelo es el que se puede contrastar. Un buen modelo será el que al contrastarlo pues veamos que la realidad responde a él. Esta contrastación se puede hacer de muchas maneras. Las ciencias físicas, la contrastación por lo general lo hacen en laboratorios, en experimentos de laboratorio o en experimentos en general. En la economía, sobre todo, lo que miramos es si la realidad se comporta conforme a lo que predice nuestro modelo, aunque también se pueden hacer cierto tipo de experimentos. Y bueno, pues este va a ser el enfoque que vamos a tener, el enfoque que tiene la economía, y esta es la metodología que la economía utiliza para enfrentarse a las distintas situaciones.